Si queréis utilizar una de las herramientas más potentes que hay en cripto, tanto a la hora de buscar tokens o memes con potencial, intentar no caer en scams y en este sentido saber filtrar mucho más. Y por último, operar más rápido que la mayoría y también poder ver el gráfico incluso más rápido, es decir, más actualizado que en Dex Screener, que lo mismo ocurre con los nuevos tokens que van saliendo, pues os traigo esta mini guía o tutorial de GMGN, esta herramienta que llevo ya utilizando un tiempo y que, como ahora veréis, nos sirve para hacer muchas cosas. Lo primero que os quiero decir de GMGN es que es una plataforma muy parecida a BullX, Photon, etcétera, etcétera, y yo la verdad de las que he estado probando es la que me ha gustado más. Y vamos a ver, así dividido como en tres partes en el vídeo, estas cosas que os he dicho. Lo primero va a ser que si queréis utilizar esta plataforma necesitaréis entrar a través de un enlace, con lo que os dejaré mi enlace de GMGN aquí abajo. Tendréis un primer enlace, que es el de la aplicación de escritorio, que es esta, y luego el del bot, ¿vale? El bot de Telegram lo tendréis justo debajo, que también lo podéis utilizar así en caso de no estar en casa, para que podáis seguir operando si estáis fuera o lo que sea. Dicho esto, vamos a ver un poco cuál es la interfaz de GMGN. Como veis, aquí arriba tenemos meme, ¿vale? Que podemos empezar a buscar por aquellos memes que son nuevos, que se están completando o que han completado. Esto se refiere básicamente a los tokens de PanFan o Moonshot, que vendría a ser, ¿no?, la versión de PanFan pero en Dex Screener. Para los que no lo sepáis, PanFan es donde tú básicamente con nada de inversión puedes crear un token, ¿vale? Puedes crear un meme, puedes crear lo que sea, y hay miles y miles de tokens, la mayoría no sobreviven, pero lo que ocurre es que cuando llegan a cierto nivel de market cap, pues empiezan a completarse, que es esto que veis por aquí que pone completing, que como veis aquí nos pone 100%, 79%, etcétera, etcétera, y luego pasan aquí a completed, que es cuando ya pueden crecer mucho más y van a raid, ¿vale? Primero lo tenemos en PanFan y cuando se gradúan, cuando llegan a ese nivel de market cap, pasan a Raydium. Esto es un poco lo que ocurre y aquí nos da, ¿no?, pues estas tres columnas por si queremos en este sentido intentar encontrar tokens mucho antes que los demás. Ahora volveremos a ver todo esto y comentaremos cómo se pueden encontrar tokens o cómo yo he encontrado de esta manera, pero vamos a seguir explicando un poco toda la interfaz por ahora que tenemos por aquí. De hecho, aparte de lo que os he dicho, si queréis filtrar por nuevas creaciones, podéis pulsar aquí, porque se están completando, también podéis pulsar aquí, y aquí tenéis un montón de filtros. Como veis, podemos poner pues por age, ¿vale?, por cuándo se ha creado, por el estatus, por el porcentaje en el que está completado, por holders, por transacciones, por market cap, e incluso aquí a la izquierda del todo, si pulsamos, podemos hacer que directamente nos busque con, nos busque proyectos que al menos tengan una red social. Aparte de esto, tenemos la opción de New Pairs, que nos va a poner todos aquellos nuevos tokens que se van creando. Fijaos que si ponemos justo el último minuto y nos vamos aquí a Age, pues como veis nos pone exactamente, ¿no?, al segundo todo aquello que se va creando. Y esta plataforma me gusta mucho más incluso que Dex Screener para buscar tokens, porque lo que ocurre es que, como veis, tenemos mucha más cantidad de tokens, es decir, en un minuto, si en Dex Screener a lo mejor salen 10, pues por aquí, ¿no?, a lo mejor nos salen 40. Entonces, en este sentido está bien, pero también hay que filtrar mucho más. Como veis, podemos por aquí ponerle 5 horas, 1 hora, 6 horas, decir si queremos que nos añada los de Raydium o los de Pump o los de Moonshot o los 3. Luego tendríamos el trending, que aquí simplemente nos va a buscar, pues eso, aquellos tokens, aquellos proyectos que están en tendencia. Esta es una de las maneras que yo utilizo más para encontrar tokens, pero esto, como os he dicho, lo veremos en un rato. Luego tenemos el Discover, que desde aquí podemos buscar diferentes perfiles o wallets, por así decirlo. También lo encuentro pues muy interesante, ya que podemos filtrar por el PNL de los últimos 7 días, 30 días. Podemos ver aquí por Smart Money, por Fresh Wallets, ¿no?, wallets creadas recientemente, por calls, influencers, por VCs, etcétera, etcétera. Luego tendríamos aquí en holding, pues simplemente aquello que estamos holdeando, y en follow, ¿no?, pues aquello de nuestra watchlist, de nuestra lista de seguimiento que estamos pues siguiendo. Aparte de esto, tenemos aquí las diferentes redes. Si yo pulso en Tron, ahora nos iremos a Tron y lo mismo. Nos pone lo mismo con Base, con ETH. Y bueno, como veis lo podemos hacer así con bastantes, ¿vale? Vamos a volver aquí a Solana.
Aparte de todo esto, en la parte de debajo de la pantalla pues tenéis el apartado de Academy para aprender más sobre GMGN, tenéis el About, tenéis más cositas, ¿vale? Ahora vamos a ver dos formas en las que yo he encontrado tokens que han tenido, bueno, tokens con potencial que luego han crecido, pero antes de esto deciros, como siempre, que esto no es una recomendación de inversión, os enseño pues todo aquello que hago yo, incluyendo pues estas herramientas, y que en este sentido no tenemos que realizar siempre nuestra propia investigación. Aún así, os explicaré las dos maneras en que yo he encontrado dos tokens con potencial. Una es simplemente irnos aquí a memes, nos vamos a Pump, y yo lo que he buscado por aquí sobre todo es aquellos que se están completando, pero que están más abajo, digamos, del bonding curve, ¿vale? A partir de 20, 30%, como máximo 40%, para intentar pillar esa subida antes, ¿vale?, de que se complete en Raydium. Evidentemente esto es bastante difícil y tendréis que poner muchos más filtros y buscar, mirar cómo está de volumen, mirar cómo están los clusters, mirar si el desarrollador ha vendido o no, mirar si, por ejemplo, hay holders, bueno, el tema es de los clusters que he dicho, con mucho porcentaje del supply, con lo que nos pueden tirar el token abajo. O sea, esto realmente es la parte más degen de cripto, todos estos tokens, con lo que es el mayor riesgo posible. Aquí tened muchísimo cuidado si invertís en algo, porque lo más probable es que lo perdáis, ¿no? Aún así, como herramienta me parece súper potente, incluso mejor que DEX Screener, con lo que esto era el motivo principal por el que yo os quería traer esto. Pero también yo lo he aprovechado para hacer estas cosas, así que simplemente os digo cómo me ha salido a mí. Pero tened en cuenta, sobre todo si estáis empezando en esto, pues que no, yo no iría a ninguna de estas cosas. Más bien, simplemente estudiaría la plataforma, o si tenéis un token, como por ejemplo Pepe, o bueno, mejor dicho, vamos a buscar otro no tan conocido, Retardio, ¿vale? Que también es muy conocido, pero igual no tanto como Pepe, ¿no? Si cogemos este de aquí, pues también lo podéis pegar aquí arriba y, como luego veremos, os da mucha más información que no en DEX Screener, ¿vale? Sobre todo el token. Madre mía, la gráfica esta que fea que está aquí. Pero bueno, lo dicho, lo vamos a ver luego, ¿vale? Todo esto. Ahora simplemente os acabo de explicar estas dos formas que yo he hecho de encontrar tokens. Una es, como os digo, ir a los de aquí, a los que en el bonding curve, que es esta cosa que veis aquí que está en 46%, pues está mejor, y que aquí a nivel de holders, ¿vale?, tampoco esté mal. Ya nos pone en rojo, como veis, cuando empieza a ser preocupante, que es aproximadamente a partir del 30%. Entonces tenemos que intentar mirar de ahí para abajo, pero también suele haber muchos clusters, entonces a veces intentan esconder esto de aquí y GMGN no tiene por qué detectarlo, ¿no? Con lo que también es un riesgo. Otras veces podéis mirar en New Creations, que a veces hay algunos que tiran muy rápido y no simplemente en Completing, y aplicar, ¿no?, un poco esta misma estrategia. Porque lo que suele ocurrir que cuando salen a Raydium tenemos digamos, una subida muy fuerte y luego una bajada aún más fuerte. Entonces es peligroso a veces no holdear hasta Raydium, porque tenemos que acertar justo en ese token, meme o proyecto que se va a ir mucho más arriba, y a nivel de probabilidades lo más probable es que no lo hagamos. Y aparte de esto, la siguiente manera en que podéis encontrar tokens con potencial es simplemente en la parte de trending. Aquí es la que me gusta mirar más a mí y voy aplicando varios filtros, ¿vale? Por ejemplo, miro las transacciones en la última hora, que hayan bastantes. También miro el tema de los holders, el tema del market cap, ¿vale? Para ver un poco hasta dónde se podría llevar o no. Y evidentemente, pues cotilleo más cosas de cada proyecto, que ahora lo veremos, ¿vale? Para ver cómo analizar un poco un proyecto. Pero este, mira, me sirve de ejemplo para que veáis lo que suele ocurrir siempre en PanFan. O sea, literal es esto. Cuando se crea un token, el 99,8, 99,9% de los proyectos les pasa esto. Pero como ahora veremos, esta plataforma nos da bastantes herramientas pues para poder intentar evitar scams y detectar cosas que son un poco raras en un token o un proyecto. Dicho esto, que son dos formas, como veis, pues de encontrar proyectos con potencial, pero que hay que hacerlo con mucho cuidado, pues vamos a ver cómo analizar un token y cómo ver si podría ser un scam, un RAG o no. Así que simplemente vamos a coger este proyecto que tengo yo aquí de Xavier, que en este caso es uno de estos proyectos degen, en mi opinión, con potencial, pero que, como ya os he dicho, la mayoría de estos proyectos mueren, con lo que puede ser que este de aquí también lo haga o no, que salga disparado para arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Lo que podemos hacer es primero ver aquí desde la izquierda la información, vemos el ticker, que es Xavier.
aquí la imagen que tiene y aquí tenemos el contrato que lo podemos copiar de aquí arriba. Luego nos sale el simbolito de PanFan, que ha salido de ahí, el simbolito de CTO, que es Community Takeover, como nos sale aquí, que quiere decir que el dev ha vendido y es la comunidad la que está pusheando esto, ya que como veis ahora en el gráfico de aquí nos pone la información de el dev compró aquí y el dev vendió aquí. Entonces, claro, esto ya nos indica claramente, ¿no? Como pone aquí, que es un Community Takeover o un CTO. Aparte de esto, si vamos hacia la derecha, nos pone la imagen del precio, del market cap, de la liquidez que tenemos, de los snipers, que esto es súper interesante, ya que nos dice quiénes han sido los 70 primeros compradores y veis, nos indica aquí los snipers y se han vendido una parte o la mitad, como es el caso, o se han vendido todo, que es este. En verde nos sale los que están holdeando y en azul aquellos que han comprado más. Aquí abajo todo lo que se ha comprado, actualmente cuánto tienen de holdings y los top 10 holders, que en este caso representaría un 21,13%, con lo que estaría dentro, ¿no?, de esos niveles que nos interesa ver. Aparte de esto, si vamos siguiendo... bueno, esto también os lo quería enseñar. Si queréis cotillar en cualquiera de estos, como el que está holdeando, pulsamos y ahora, como veis, se nos abre esto de aquí y podemos ver pues el PNL de esta persona de los últimos 7 días, su win rate. Podemos ver, como veis, la distribución, los tokens que tiene. Si pulsamos en uno de estos, nos sale toda la información de su profit, como veis por aquí, las compras, cuánto invirtió, ¿vale? Y podemos entonces investigar mucho más en lo que sería esta persona o en el proyecto. Si simplemente pulsamos, pues evidentemente nos iremos a aquel proyecto que esta persona ha comprado, ¿no? Vamos a volver ahora hacia detrás, pero como veis esto es bastante útil también, ya que normalmente cuando hay muchos snipers, pues cuidado, ¿vale? Porque lo que suelen hacer es tener bastante supply y luego te tiran el precio para abajo. El blue chip, esto quiere decir, es como un índice, ¿vale? De los holders que hay, pues cuáles tienen blue chip tokens o cuáles holdean blue chip tokens, esos proyectos más asentados, ya mucho más grandes. Aquí tenemos la parte de rug pull, que nos lo hace siempre en referencia al dev, ¿vale? De todo lo anterior que ha hecho, con lo que esto ya nos puede servir si entramos pronto en un token. Imaginaos que hemos entrado en este, pues para decir, vale, hasta que no venda el dev, si es que me interesa, no entro, me espero y luego pienso si me interesa o no. Pero a lo mejor si el dev solo ha comprado y nosotros vamos, si vemos que hay un 100% de rug pull, pues ya sabemos que en un 99,9% de probabilidades, o 100%, mejor dicho, nos tirará el precio para abajo. Luego tenemos aquí la cantidad de holders, para este token de Xavier serían 750 y en este caso es, bueno, lo que hemos visto de top 10 holders, 21%, y el audit nos saldría safe en todas estas cosas que también tenemos que mirar de tener todos los ticks. Aparte de esto de aquí, vamos a ver más cosas que nos dejan ver aquí los tokens. Como veis, si bajo, bueno, aquí tengo todas las herramientas, ¿vale? Para el gráfico, pero esto como en casi cualquier sitio. Y por aquí abajo tenemos bastantes cosas interesantes. Lo primero, si pulso en Bubble Maps, veremos todos los holders, si hay clusters o no, y cómo está todo esto organizado. Así que esto está muy bien mirarlo. Simplemente pulsamos y nos abre ahí el Bubble Maps. Luego por aquí, por Activity, fijaos que podemos filtrar, bueno, abajo nos salen todas las transacciones, podemos abrir desde aquí cada una de estas carteras y verlo, o podemos también ver, ¿no? Por ejemplo, de Smart Money, vemos que tenemos esto de aquí, y también pulsamos en cada uno y podríamos abrirlo. De Calls o VCs, que son Venture Capitals, y Calls, Key Opinion Leaders, Influencers, etcétera, los tenemos por aquí. Imaginaos que queremos investigar este call. Vamos aquí y como veis nos sale el Twitter, pulsamos y aquí nos sale exactamente el call, ¿vale? Que ha comprado este proyecto, la gente que le sigue, etcétera, etcétera. Y esto también lo considero como una buena herramienta porque imaginaos, ¿no?, que encontramos este token, por ejemplo, de Xavier en 108K, que es nada de market cap. No, pues imaginaos que vemos un call en un token tan pequeño, que vemos que le sigue gente que conocemos, etcétera, etcétera, pues igual puede ser una señal, ¿no?, para empezar a investigarlo más y ver si aquí podría haber potencial. Aparte de esto, podemos mirar también las wallets de las whales, de las ballenas, de esas que tienen mucho más dinero. Las phrase wallets, esas wallets que se crean de cero. Como veis hay 32, bastantes. Los snipers, ¿vale? Lo que os he dicho yo, aquellos, los 70 normalmente primeros buyers del proyecto, que suelen comprar rápidamente, solo salir el token y suelen vender para sacar esos profits, ¿vale? De hecho, no recomiendo hacer normalmente copy trade de un sniper
porque suelen ir a muchos proyectos y a lo mejor de 10, no sé, 9 ruguean, 9 van para abajo, 1 aciertan y ahí es donde hacen un poco el dinero. Entonces, si hacemos copy trading, lo más seguro es que nos salga mal. Luego tenemos aquí a los top holders, ¿vale? Que también lo mismo, podríamos poner más cosas de todos estos. E incluso el DEP, que en este caso, como veis, nos sale que de lo que tenía, pues lo vendió prácticamente, bueno, lo vendió todo, si no le quedan pues céntimos, ¿no? Otra cosita que he visto yo interesante de todo esto, ¿no? Imaginaos que ahora vamos, porque estamos en Activity, aquí arriba, ahora podemos ir a Top Traders, igual que en Dex Screener, y también podríamos ir a Holders, a VC Owners, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos desde aquí, no? Imaginaos que de los Top Traders decimos, ostras, mira cuántos ha sacado este de aquí de PNL, ¿no? Se ha hecho más de 1 por 4, casi 1 por 5, se ha hecho $6.460 de profit y solo compró 1.675, ¿no? Pues si nos interesa esta persona ver quién es, simplemente pulsaríamos aquí y se nos abre la ventana, como ahora os enseñaré. Además de esto, fijaos que nos sale Photon, BullX, TrojanBot, nos sale todo aquello, Fresh Wallet, todo aquello que están utilizando o no, con lo que también nos puede dar una orientación de si las personas aquí utilizan bots o no, si utilizan plataformas como esta de GMGN o no, etcétera, etcétera, y a partir de aquí, ¿no? Sacar nuestras propias conclusiones. Lo que quería deciros, ¿no? Por ejemplo, aquí, si pulsamos, aquí encima nos saldrá a la derecha el pop-up, y aquí veremos un poco sus ventas, sus compras, y podemos ir en detalle de todo, incluso podemos abrir aquí pulsando a la derecha, ¿no? Ya en Solscan, para ver todo esto concretamente, y fijaos aquí, ¿no? Que nos va diciendo exactamente todos los puntos en los que ha vendido. En el caso que queramos investigar a otra persona, pues pulsaremos aquí en el simbolito y entonces ya, como antes, pues nos llevará aquí y podemos seguir investigando más de esta persona que hay por aquí. Entonces, aparte de esto, ¿no? Si queremos operar, pues tendremos que entrar desde el enlace que ya os he dicho o conectar desde aquí la cartera. Y como veis es bastante fácil, o sea, conectamos la cartera, aquí ponemos básicamente la cantidad, seleccionamos, ¿vale? Y luego sería pues simplemente comprar. No habría mucho más misterio, ¿vale? Que eso evidentemente tenemos aquí más cosas, pero lo que vamos a hacer es que os traeré un tutorial completo de GMGN, más de cómo operar a nivel de cómo funciona, como ya os he hecho con otros bots. Esto simplemente os quería enseñar las herramientas de cómo encontrar tokens o proyectos con potencial y cómo evitar scams, como ahora habéis visto, ¿vale? Y que veáis un poco la plataforma de GMGN, ya que yo ahora la estoy utilizando más que Dex Screener, sinceramente. Y a partir de aquí, para que veáis algunos ejemplos más, aparte de este token de Xavier, que os recuerdo que todos estos tokens, por mucho que le veáis potencial, como a lo mejor yo se lo he visto aquí a Xavier, pues luego pueden ir muy para abajo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en este yo entré por aquí y entonces luego subió mucho, luego bajó, volví a comprar y claro, me comí toda esta bajada y ahora de aquí, claro, no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Si hay un call que empieza a tirar todo esto, se nos puede ir para arriba. Pero a lo mejor también los que están detrás de este proyecto empiezan a farmear, es decir, que empiezan como a tomar profits arriba, compran abajo así todo el rato, van haciendo volumen, pero pueden a lo mejor tener otras intenciones, ¿no? Detrás del proyecto. Entonces, siempre tened mucho ojo con todo esto y tended a desconfiar y a ser ordenados con los profits y más en estos proyectos que son tan a corto plazo. Que ya os digo, el de Xavier, no sé si será a corto plazo o largo plazo, lo veremos, pero me refiero en general, ¿no? A todas estas técnicas, bueno, técnicas, estrategias, como lo queráis llamar, de buscar proyectos en trending, de buscar en new pairs en pan.fan, etcétera, etcétera. Que no os lo había dicho, pero cualquiera de estos, si lo queréis abrir en pan.fan, simplemente tenéis que pulsar aquí en el icono y como veis se os abrirá en pan.fan, ¿vale? Que es esta plataforma que, bueno, si pulsáis por ejemplo aquí podéis ver quién es el creador de este coin, de este token, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, vemos rápidamente, nada, un par de ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí a Luces Friend, que no sé quién es, y obviamente toda la investigación que suelo hacer, pues desde aquí me voy a Twitter, ¿vale? Hago todas estas cosas. Lo bueno también de GMGN, a veces cuando es un token de PanFan, en PanFan no sale nada, ni el link del Twitter ni estas cosas, lo copiáis aquí y sí que os sale, ¿vale? Os sale por aquí debajo, en Twitter, en todas estas cosas. Ya os digo, tened cuidado porque hay muchos tokens scam, entonces ojo con los enlaces,
pero sí que es verdad que a veces los tenemos aquí y no los tenemos en Dex Screener o no los tenemos en PanFan. Y a veces cuando se ponen esos enlaces, ¿no? Como que la gente ve más valor en el proyecto y nosotros nos podemos adelantar un poco así. Este proyecto, ¿no? Que ni idea de cuál es, lo que haría, como siempre ya sabéis, abrir Twitter, ¿no? Investigar un poco esto de aquí, ver si alguien le sigue. Yo hago mucho también lo de buscar el ticker, que busco por aquí, me voy al search on Twitter, busco el ticker que es Sky y aquí busco si la gente está o no hablando de esto, ¿no? Vosotros podríais aprovechar y de la misma manera que he hecho yo, copiáis esto de aquí, lo metéis directamente aquí y ahora podremos ver, por ejemplo, cuántos snipers, ¿vale? Como veis hay un montón de snipers, hay 14 snipers holding y tienen más o menos un poco menos del 12% el supply. De top holders en realidad está bien, pero sí que es verdad que tenemos aún todos esos snipers, ¿no? Lo otro, por lo que parece, estaría safe. Como veis, también es un community takeover. Lo podemos igualmente comprobar porque esto vamos a actividad, nos vamos al dev y como veis, ¿vale? Pues aquí nos sale que ha quemado, que ha vendido esta parte de aquí, bueno, entonces aquellas cosas, ¿no? Que os he dicho que tendríamos que ir chequeando, ¿vale? Como veis también lo tenemos por aquí e incluso si pulsamos, ¿no? Podríamos ya empezar a investigar el TEP. Y esto es básicamente lo que os decía, yo con todo esto de aquí ya me puedo hacer una idea, ¿no? De, a ver, cuántos snipers hay, cuánta liquidez, el DEP ha quemado el 21% del supply. Toda esta información, pues evidentemente es mucha información que no me va a salir aquí. Incluso lo que he mirado yo antes, que puede ser interesante, vamos a ver aquí calls, nada, no tenemos nada. Y así podríamos, pues lo mismo, buscar y ver en este sentido qué proyecto puede ser interesante, porque si es un call muy potente, no ha dicho nada y descubrimos que está ahí, ostras, pues igual nos podemos posicionar antes que los demás, ¿no? Vamos a ver ahora este otro, el de Halloween, ¿vale? Que es un token que, bueno, tiene bastante sentido, ¿no? Que salga ahora. Y como suele ser con todo este tipo de tokens, que al final es para este tipo de fechas, seguramente morirá un poco antes de que llegue Halloween. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Con todo esto. Y lo mismo, copiaríamos el contrato, simplemente lo pegamos aquí. Fijaos que nos sale el ticker de Halloween, podemos abrir. Y aquí lo mismo, ¿no? Nos sale que es safe. Eso sí, nos sale que hay 6 de 7 snipers. Todos estos en hold, los otros ya han vendido. Luego si bajamos para abajo, aquí sí que tenemos un call. Ahora podemos investigar, en este caso, bueno, parece ser que vendió. Y como veis, aquí estaría su perfil. Aquí podemos ver un poco todo lo que va haciendo e incluso, ¿no? Podemos abrir su X y ver quién es esta persona. Entonces, también en este caso tiene seguidores a los que yo sigo. Con lo que, bueno, esto a veces, ¿no? Son señales que nos pueden ayudar a posicionarnos antes. Entonces, explicado todo esto, ya en el siguiente vídeo, ¿vale? De GMGN, igual que tengo pendiente de traeros un tutorial de Holderscan, esa otra herramienta para mirar los holders, pues en el siguiente veremos ya cómo se tradea, es decir, cómo se opera, cómo se utiliza todo esto, cómo podéis comprar y vender. Hoy solo os quería introducir la plataforma para estas dos cosas y como os digo, esa tercera ya la veremos en otro vídeo. Así que como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludos!